Buenos días, mis hermanos y nuestros amigos que nos acompañan en esta mañana de domingo para compartir una vez más la palabra del Señor. Y dentro de la sociedad materialista y de consumo en la que vivimos, con mucha frecuencia estamos ocupados buscando algo supuestamente que nos hace falta para poder ser felices. Y son tantas las necesidades que nos han creado que cada vez gastamos no solo más dinero, sino más tiempo con tal de hallar o conseguir aquel objeto material que tanto necesitamos. Nunca estamos satisfechos con lo que ya tenemos. Necesitamos más artefactos y hay que conseguirlos a como dé lugar. Porque la promoción se termina, el plazo es corto, el inventario es reducido, el tiempo se agota y etcétera, y etcétera, y etcétera. Por eso debemos hallarlo mientras todavía hay tiempo. Por ejemplo, en Norteamérica, la gente se aglomera a la entrada de los centros comerciales o de las tiendas para tratar de aprovechar las promociones del famoso Black Friday, que es 26 de noviembre, un día después de que en los Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias, o el Boxing Day, que se celebra el 26 de diciembre. Aquí en Canadá, para el 26 de diciembre, las temperaturas fácilmente llegan a 10 o menos 12 bajo cero, y en ocasiones es mucho más bajo que eso. Pero eso no detiene a la gente, que con varias horas de anterioridad hacen largas filas frente a estas tiendas, abrigados con un sleeping bag o con una ropa de invierno, con el propósito de conseguir aquello que les han dicho que les hace falta y que ahora sí los hará felices. Lo más importante es que no se pueden olvidar que la promoción es solo por un corto tiempo. Una vez que la gente está convencida que solo tienen un corto periodo de tiempo para hallar lo que están buscando, hacen lo imposible por obtenerlo. Incluso hasta enfrentarse a los golpes con otros por disputarse aquello que quieren. Porque la premisa es que solo hay un poco de tiempo. La ventana de la oportunidad se cerrará y ya no podrán ser felices porque no conseguirán lo que tanto necesitaban. Todos sabemos que esto no es verdad. A los siguientes días, y de manera sorprendente, en las estanterías de los almacenes, de los centros comerciales, todavía hay más televisores, hay más teléfonos, hay más consolas de juego, hay más de todo lo que nos dijeron que no iba a haber más. Todo ha sido una estrategia bien planeada por parte de la siempre bien aceitada y sincronizada maquinaria del consumismo. Esta maquinaria, esta estrategia que funciona año tras año para hacernos comprar lo que no necesitamos. Quizás todas estas estrategias de alguna manera han afectado nuestros sentidos espirituales. Y desafortunadamente no de la mejor manera, porque así como buscamos esas cosas con ese afán, buscáramos lo espiritual, pues sería maravilloso. Lo sorprendente es que ha sido todo lo opuesto. Mientras que por el lado material nos afanamos y creemos en las mentiras de los comerciantes de que el tiempo se acaba, por el lado espiritual estamos totalmente relajados, no nos afanamos por obtener lo único que verdaderamente necesitamos y que sí nos hará realmente felices, que nos volverá personas contentas, que es que el perdón de pecados, la reconciliación con Dios y la salvación eterna. Eso es lo que nos hará eternamente felices. De acuerdo con la Biblia y a Jesús, esta oportunidad de ser felices para siempre sí se acabará en el momento menos esperado y ya no habrá más oportunidad de hallar a Jesús, porque el tiempo se habrá agotado y la puerta se habrá cerrado. En el pasaje que veremos hoy, Jesús anuncia precisamente esta verdad, que en cuanto a lo espiritual, el tiempo en verdad es corto. Llegará el momento en que la gente lo buscará,
pero ya no podrán hallarlo. Esa puerta de oportunidad que la gracia y el amor de Dios nos ha abierto, en cualquier momento se puede cerrar y para siempre. Jesús abrió aquella puerta del perdón y la reconciliación, pero así como la abrió, así mismo un día se cerrará. La oferta que Jesús nos hace es la única que verdaderamente nos dará felicidad, nos dará ese contentamiento del cual las Escrituras hablan, que tanto nosotros necesitamos. Eso, el contentamiento que no nos darán las cosas materiales. Así que debemos entrar por aquella puerta en tanto que continúa abierta. Mañana puede ser tarde. Y esa sí es una verdad absoluta que está en las Escrituras y no nos debemos dejar engañar. Por eso lo invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 7, y examinemos en esta mañana detenidamente los versos 32 al 36. Y le quiero suplicar que prestemos mucha atención a lo que el Señor tiene para decirnos en este pasaje, porque allí encontramos una solemne advertencia que anuncia que un día la gente le buscará, pero ya no lo hallarán. Para nosotros, usted que me está viendo, mi amigo, todavía hay tiempo de hallar a Jesús. Pero eso no va a durar para siempre. Así que le pido que en esta mañana me acompañe y analicemos en detalle 3 afirmaciones que encontramos en este pasaje del Evangelio de Juan. Y estas 3 expresiones o estas 3 declaraciones de Jesús, la primera de ellas es: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. La segunda expresión es: me buscaréis y no me hallaréis. Y la tercera de estas expresiones es: a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Así que lo invito a que vayamos al texto y vamos a utilizar el verso 32 primeramente para hacer un poquitico de contexto, mi hermano. Entonces vamos a empezar en el verso 32. Y dice así: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces, allí hubo ¿qué? Un intento por detener a Jesús. Otro de los más. La semana pasada vimos que había una parte de la gente que estaba empezando a creer en él por las cosas que hacía y porque los líderes no lo habían arrestado. Entonces, eso da pie a este primer intento por detener a Jesús. Y en vista de que la presencia de Jesús y sus enseñanzas estaban causando controversia, que esta controversia iba creciendo cada día y amenazaba con terminar en una revuelta popular, las autoridades religiosas decidieron tomar acción. Y debemos recordar, como lo mencioné hace un instante, pero lo quiero reiterar, la semana pasada vimos que ya una parte de ese pueblo estaba empezando a considerar como más seriamente la posibilidad de que Jesús sí podría ser el Mesías prometido, debido a que las autoridades no lo habían arrestado y las señales que hacía pues eran maravillosas. Como ya se estaba dando ese sentimiento entre el pueblo, las autoridades no tuvieron otra opción que enviar a los alguaciles del templo para que arrestaran a Jesús. La razón más importante detrás de esta decisión fue una decisión más bien política antes que religiosa. ¿Por qué política? Porque una revuelta popular en ese momento sería vista por el Imperio Romano como un peligro para su famoso sistema de la Pax Romana. Y no es que pronuncie mal, sino que en latín así se pronuncia, la Pax con X Romana, que era como el imperio controlaba y manejaba el sistema de vida de todos los que a él pertenecían. Y el imperio no dudaría un instante en aplastar con mano de hierro cualquier intento de insurgencia o lo que fuera. Esto obviamente pondría a las autoridades judías religiosas en una situación difícil,
ya que podrían perder los beneficios políticos y económicos de los que gozaban por estar de acuerdo con el imperio. Y solo nos basta dar un rápido vistazo al Nuevo Testamento para darnos cuenta que aún antes de nacer Jesús ya estaba siendo perseguido. ¿Recuerdan eso? Y eso nos debe servir como evidencia no solo de la importancia de Jesús en la historia humana, sino de su origen divino. No ha habido un ser humano tan amado ni tan perseguido a la misma vez como Jesús. Eso nos tiene que decir algo. Pero, volviendo al texto, Herodes fue el primero de esa lista que persiguió a Jesús aún antes de que naciera. ¿Recuerdan la historia? Entonces, Herodes es el primero de esa larga lista que a lo largo de todos esos años se ha ido formando. Juan ahora nos presenta, después de todos estos años, al Sanedrín, uniéndose a la lista, entrando en esa lista de los perseguidores de Jesús. Pero ellos tampoco fueron los últimos. Fuera del testimonio de los evangelios, necesitamos ver la historia de la iglesia para darnos cuenta que siempre ha habido quienes han perseguido a Jesús. Y esa lista continúa, aumenta cada día. Y hoy aumenta o forman parte más bien de esa lista los gobiernos, los líderes políticos, los medios de comunicación, las grandes corporaciones, incluso, tristemente, parte de algunos líderes religiosos a quienes Jesús se les ha vuelto incómodo también. Y, ¿por qué no decirlo?, a algunos sectores de la ciencia. Siguen persiguiendo a Jesús. Pero ellos no son los únicos. Cada vez que un individuo rechaza a Jesús, por la razón que sea, pasa a formar parte de aquella multitud que por siglos ha tratado de borrar a Jesús de la historia. Cuando se intenta detener el evangelio, es a Jesús a quien se ataca o se intenta detener. Cuando se persigue o se encarcela a los cristianos, es a Jesús a quien se persigue y se quiere detener. Cuando se prohíbe leer las escrituras, es a Jesús a quien se quiere detener. Jesús dijo que cualquier cosa que hiciéramos con otros es como si lo hiciéramos con Él. Bien sea que sea algo bueno o sea algo malo. A los creyentes esto no nos debe sorprender. Jesús lo anunció claramente, que por causa de su nombre, a nosotros, los que creyéramos en Él, nos perseguirían también. Cuando tomamos en serio las Escrituras y creemos todo lo que ellas dicen con respecto a Dios, con respecto a Jesús y con respecto al Espíritu Santo, y sobre todo con respecto a nuestra condición espiritual en la que nos encontramos, se abre la puerta para que Él venga y nos transforme con su amor. Esa es la historia de la Biblia, la historia de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y de nosotros los pecadores y cómo nos abrieron una puerta de oportunidad. Cuando hacemos todo lo contrario, básicamente este es un intento por detener a Jesús y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas cuando lo rechazamos. Aquellos hombres trataron de detener a Jesús porque sus enseñanzas los confrontaban. Prefirieron tratar de callarlo y detenerlo antes que rendirse ante Él. Por eso no solo intentaron detenerlo, sino que planearon matarlo y al final lo lograron. La sociedad actual está actuando exactamente de la misma manera que lo que hicieran aquellos religiosos de manera hipócrita. Perseguían a aquel que decían adorar y servir. Hoy a cualquier costo se quiere detener el avance del evangelio. La oración fue eliminada de las escuelas públicas hace años. Las Biblias que antes habían en los hoteles, en los hospitales, ya no las hay. Que hay que tener libertad. La predicación en espacios públicos es prohibida en muchas ciudades alrededor del mundo. Ese es un intento más por detener a aquel que ni siquiera la muerte pudo detener. Por el momento parece que están triunfando. Parece que
lo van a lograr. Pero si usted y yo como creyentes continuamos obedeciendo y sirviendo a Jesús, nada ni nadie lo podrá detener. La historia también da fe de esto. Que entre más sea perseguido a la iglesia, el evangelio crece y se esparce más rápidamente. La humanidad seguirá haciendo intentos por detener a Jesús, pero Jesús no puede ser detenido. La prueba somos usted y yo. Hace 2000 años en Palestina trataron de detenerlo y hoy usted y yo estamos. Yo de este lado de la cámara y usted del otro lado viendo cómo Jesús sigue afectando y transformando nuestras vidas. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Jesús venció nuestra resistencia. Muchas veces nosotros lo quisimos resistir, pero venció nuestra resistencia. ¿Por qué? Porque nada ni nadie podrá detener a Jesús. Así que eso nos debe servir un poquito de contexto para lo que les estoy diciendo. Verso 33 dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Así que todavía hay tiempo de hallar a Jesús. En estos dos versos es donde están las tres frases que le anuncié al principio de la introducción que íbamos a analizar un poco más detenidamente, porque son una gran advertencia para nosotros y es necesario que las miremos cara a cara y saquemos de allí la enseñanza para nosotros hoy. Así que nos vamos a detener por un momento a examinar estas tres declaraciones que Jesús hace. Y Jesús se dirige a aquellos alguaciles y al resto de la gente que estaba allí, que vinieron a detenerlo, y les deja claro que todavía ellos no podrán hacer nada. Recuerda que la semana pasada hablamos que todavía no había llegado su hora, que el Padre no había determinado su hora. Después que Él termine de hacer lo que el Padre lo envió a realizar, entonces Él regresará al Padre. En esta serie de declaraciones lo que Jesús dijo debió dejar a aquella gente perpleja. Por eso es bueno que nosotros lo analicemos cada una de estas expresiones individualmente. A esta altura del ministerio, cronológicamente hablando, a Jesús le quedaban como unos 6 meses antes de que tuviera que morir crucificado. Y Él lo sabía perfectamente. ¿Por qué? Porque cuando Él dice, iré al que me envió, Jesús sabía que ese camino de regreso al Padre pasaba por la cruz del Calvario. No había una ruta alterna para Jesús. Jesús no podría llegar a su Padre nuevamente a menos que cruzara por aquel lugar. Y eso le significaba la muerte. Por eso Él lo dice, iré al que me envió. Aquellos hombres pudieron no haberlo entendido y nosotros muchas veces tampoco lo entendemos de esa manera, pero eso era lo que Jesús ya estaba anunciando, ¿cierto? Y en términos espirituales aquí encontramos estas tres declaraciones que son muy importantes para nosotros hoy. Preste atención. La primera de ellas, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. Todavía hay algo de tiempo. ¿Qué representa esta expresión? La infinita misericordia de Dios para el pecador que se arrepiente. Es una puerta de oportunidad que todavía sigue abierta. Todavía queda algo de tiempo para encontrar a Jesús. Es necesario arrepentirse, pedir perdón y cambiar de vida. Y ese es el camino a la salvación eterna. La Biblia habla mucho de la misericordia de Dios, lo inmensa, lo maravillosa, lo abundante y asombrosa que es. Pero aun cuando la Biblia habla de Dios en términos infinitos, la misericordia de Dios tiene un límite. Llegará un momento en el que los hombres buscarán esa puerta de oportunidad y ya estará cerrada. Y esto puede suceder de dos maneras, mi hermano. Primero, que la muerte nos sorprenda de repente y no tengamos tiempo de buscar a Jesús. Ninguno de nosotros está exento de morir así, en un instante. En un instante. Y ya no habrá tiempo de buscar a Jesús. Nuestro tiempo desafortunadamente e inexorablemente se acabará y los únicos responsables
de tan enorme pérdida seremos nosotros. Dios en su infinita gracia nos ha brindado oportunidad tras oportunidad. Y de igual manera, así como nos ha ofrecido oportunidad tras oportunidad, nosotros la hemos rechazado una y otra vez. Esa es una manera, que la muerte nos sorprenda. ¿Cuál es la segunda manera? La segunda manera es que Jesús regrese repentinamente, tal como está profetizado en las Escrituras, y que va a suceder un día. Nosotros no sabemos el día ni la hora, pero va a suceder. Pablo, por ejemplo, lo cita en Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el verso 52, dice algo muy interesante. Dice, en un momento, preste atención a esto, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Pablo era uno de los que creía que aún en su tiempo era muy probable que Jesús llegara. Entonces por eso se incluye, nosotros seremos transformados. Pero la palabra allí para transformación es traspasados, llevados, arrebatados, quitados de este mundo. Allí también a muchos se les hará tarde. Cuando eso suceda en un abrir y cerrar de ojos, mucha gente se quedará atrás. Mucha gente a la que amamos, mucha gente la que convive con nosotros. Las Escrituras hablan mucho de esto, especialmente el Nuevo Testamento. Dos estarán en una cama, uno será tomado, el otro será llevado. Dos estarán en el campo trabajando, uno será tomado y el otro será dejado. Muchos ejemplos. Así que a esos que se quedan, se les hará tarde. Ya no podrán hacer nada, porque esa puerta se cerró. Por eso es que hay que aprovechar que todavía hay un poco de tiempo y tenemos que tomar ventaja de esa oportunidad que Dios nos está ofreciendo. Entonces, eso es lo primero. La segunda expresión que vale la pena que analicemos por un momento es: me buscaréis y no me hallaréis. Esto confirma lo que venimos diciendo. Esta expresión es profundamente desconcertante, porque les anunció que un día ellos vendrían a buscarlo, pero entonces sería demasiado tarde para ellos. Él les estaba hablando en términos espirituales debido a que ellos lo estaban persiguiendo, lo estaban tratando de encarcelar y finalmente le querían quitar la vida. Pero ellos no podrían encontrarlo. Su corazón, el corazón de aquellos líderes religiosos, enceguecido por ese celo religioso malentendido e incluso malintencionado, cegados por sus intereses políticos y económicos, sumado a ese orgullo, pues no les permitieron ver a Jesús como el Mesías prometido, el Mesías del Padre. Y esta expresión está íntimamente ligada con la anterior. Llegará un momento en la vida que cada persona intentará buscar a Jesús, pero desafortunadamente se le habrá hecho tarde. Como dice por ahí un adagio popular, ese barco habrá zarpado hace mucho tiempo. Los hombres en su corazón saben que necesitan un Salvador. Todos lo sabemos. Que necesitamos un Salvador como Cristo. Todos lo sabemos. Pero lo rechazan. ¿Por qué? Porque no quieren rendirse incondicionalmente a Él. Porque rendirse a Cristo, ellos lo ven como una pérdida de su libertad, que va en contra de sus deseos o de sus ambiciones, y esto para ellos es muy inconveniente. Están llenos de egoísmo, quieren vivir su vida como a ellos les parece, y rendirse a Cristo no es una alternativa. Pero en un momento, finalmente se darán cuenta que deben buscar a Jesús, pero ya no será posible hallarlo. Tal como le sucedió a los que persiguieron a Jesús. ¿Recuerda? Los judíos lo persiguieron. Finalmente lo apresaron, lo entregaron a Poncio Pilatos y fue crucificado. Y una vez que murió en la cruz, para ellos ya se les había hecho tarde. Para ellos. Hacía rato habían cruzado por un camino del que no había retorno. Un ejemplo claro de esto es el caso de Judas Iscariote, que salió de la presencia de Jesús de compartir la última cena y fue y lo vendió por 20 piezas de plata. Luego,
Cuando el remordimiento le carcomía el corazón, quiso volver. Pero ya se le había vuelto, ya se le había hecho tarde. Ya no pudo buscar a Jesús. Por eso lo único que pudo encontrar fue una soga. Y ustedes saben lo que hizo con esa soga. Nosotros debemos buscar a Jesús antes de que se haga tarde, antes de que se nos haga tarde. Y ya no lo podamos hallar. Todavía queda algo de tiempo. Pero por favor, no te demores más en venir a Cristo. Jesús anuncia aquí una verdad eterna. Llegará un momento para el corazón del hombre que por más que quiera, será imposible volverse a Jesús. Su corazón estará tan entenebrecido y tan cauterizado que no podrá. La puerta de la oportunidad para esa persona se habrá cerrado para siempre. Y la puerta que Jesús cierra, nadie abre. La tercera expresión que encontramos en estos versos entonces es: a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. La última de estas expresiones de Jesús simplemente sería la consecuencia de no buscarlo a tiempo. Para todos aquellos que en su vida hicieron hasta lo imposible por eliminar, por detener a Jesús y detener su misión aquí en la tierra. Esta actitud adversa y beligerante contra Jesús claramente mostraba que ellos no disfrutaban de su compañía ni de su amor. Por lo tanto, no podrían ni tampoco querían estar en el mismo lugar en compañía de Jesús, ya que lo rechazaban, lo perseguían. Es más, intentaban quitarle la vida. Para nosotros es igual. Aquellos que persiguen, menosprecian a Jesús, sencillamente no podrán ir a donde Él se encuentra. Su bendita presencia les choca, les fastidia, hasta tal punto. Mire, hermano, y quiero que me preste mucha atención a lo que le voy a decir. Los que no quieren a Jesús están tan molestos con su presencia que están dispuestos a ir al infierno con tal de no estar en la presencia de Jesús. Así de grande y profundo es su rechazo por Él. En esta condición es entendible que no solo no quieran ir al cielo, sino que además no podrán ir allí. Porque recordemos que el único medio para ir al Padre es Cristo. Y ellos aborrecen el único medio que los puede llevar al Padre. Así que, por eso Jesús dijo: a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Es cuando amamos a Jesús que podremos estar con Él. Entonces, verso 35 dice: entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. En aquel momento todavía había muchos confundidos. Como ya se ha vuelto costumbre a esta altura del Evangelio de Juan, se puede notar la confusión espiritual en la que se encontraba todo el pueblo de Israel, incluidos los líderes religiosos y las autoridades. Ya este es un tema recurrente del que hemos hablado muchas veces en los sermones que llevamos predicando de Juan. Cuando Jesús decía algo con un profundo sentido espiritual, ellos no podían comprender su significado porque estaban pensando en términos materiales y temporales. Este es un ejemplo más de esa circunstancia. Preste atención. Mientras que Jesús estaba refiriendo a su ministerio, el tiempo que le quedaba, a dónde iría, y que para ellos sería imposible encontrarlo, ni tampoco podrían ir con él, ellos estaban pensando en términos materiales. Ellos creyeron que Jesús iría a los judíos de la diáspora. Ese es el término transliterado que encontramos en las escrituras. Diáspora es el término en griego y significa el pueblo de Israel esparcido por el mundo. Entonces,
Ellos dijeron, lo más probable es que como no es aceptado en Israel, entonces se va a ir a los judíos que están en la diáspora. Y además añade que también muy probablemente va a aprovechar para enseñarle a los gentiles. Por eso encontramos allí la expresión griegos 2 veces. Se irá a los dispersos entre los griegos, se refiere a los judíos, y enseñará a los griegos, se refiere a los gentiles. Entonces es lo que este pasaje quiere decir. Así que ellos estaban pensando entonces que Jesús más bien iba a huir o se iba a ir o como quiera que lo pongan a esta gente. Esas mismas palabras, hoy, 2000 años más tarde, siguen causando confusión. Aquella gente estaba confundida. ¿Qué fue lo que quiso decir? Que me buscarán y no me hallarán, que a donde yo voy no podrán venir. ¿Qué es lo que significa? Para nosotros siguen siendo causa de confusión. Pero en realidad lo que ellos estaban diciendo era exactamente lo que sucedería con el Evangelio. Sin querer, sin entenderlo, eso era lo que iba a pasar. No que Jesús iba a ir, sino que sus discípulos finalmente irían hasta el fin del mundo a llevar el Evangelio. Ellos rechazaron a Jesús, pero sus discípulos continuarían con la labor de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. En el sentido espiritual, Jesús dijo algo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Hace poco leí algo que me llamó mucha la atención acerca de esa expresión. Dice, Jesús no estaba haciendo una promesa, estaba estableciendo un hecho: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Cuando nosotros hoy formamos parte de ese mundo gentil al cual el mensaje del Evangelio debe ser predicado, muchos lo rechazarán desafortunadamente. Y cuando quieran seguirlo, ya se les habrá hecho tarde. Para nosotros, los que hemos recibido por gracia ese mensaje de salvación, hemos recibido a Jesús, hemos entrado por esa puerta de la oportunidad que Dios nos brindó, debemos seguir compartiéndolo. Porque nosotros sabemos que los días son malos. La Biblia nos dice, los días son malos. Y si usted no me cree, prenda las noticias o lea el periódico para darse cuenta de los días que estamos viviendo. Son días malos. Y que el tiempo se agota. Y que el Evangelio es la única salida que ellos tienen. Nosotros, mi hermano, usted que es creyente y yo que soy creyente, sigamos con valor presentándole a la gente al Jesús que nosotros hallamos, o más bien, el Jesús que nos halló a nosotros. Cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y nos limpió, nos perdonó, nos rescató, nos restauró. Presentémosles a ese Cristo vivo, para que ellos puedan recibirlo también. Tenemos la enorme y eterna responsabilidad de decirle a la gente, no solo con palabras, que Cristo es el camino, que Cristo es la vida, que Él perdona pecados, sino que tenemos que mostrárselo con nuestra vida, con nuestros hechos. Todavía, en este momento, todavía hay tiempo para hallar a Jesús. Y hoy puede ser ese momento que muchos han estado rechazando o evitando. En medio de aquella persecución por parte de los líderes religiosos, Jesús continúa cumpliendo su misión. Él no se acobardó, Él no se amilanó. Él sabía que le quedaba poco tiempo y por lo tanto no podía dejarse amedrentar por aquellos hombres. Su vida estaba en las manos del Padre y para Jesús eso era todo lo que contaba. Por eso con determinación los enfrentó, aunque ellos lo aborrecían. Pero Él en su amor no dejaba de brindarles una puerta abierta para que pudieran ponerse a paz con Dios. Sin embargo, aquellos hombres la rechazaron vez tras vez, hasta que llegó el momento
en que ya no hubo más oportunidad para ellos. Aún Judas, después de haberlo entregado, tuvo una última oportunidad, cuando se acercó a entregar a Jesús con un beso y Jesús le dice: amigo. Jesús todavía consideraba a Judas su amigo. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ahí en ese momento se cerró la puerta para Judas. Para aquellos hombres también llegó un momento en que se cerró, y esto nos debe servir de advertencia a nosotros hoy. Por ahora y por un poco de tiempo la puerta de la salvación continúa abierta, pero en realidad ni yo ni nadie que le diga que va a venir mañana el Señor, no lo sabemos. No sabemos cuánto tiempo más lo estará. Más no sabemos si nosotros, usted o yo, estaremos vivos mañana o esta tarde mismo. Por su infinita misericordia y gracia, todavía hay tiempo de hallar a Jesús. Pero por favor, no tarde más en venir a Él. Hay que buscarlo. A Jesús hay que buscarlo mientras pueda ser hallado. El mundo siempre nos ofrecerá un espejismo o varios espejismos, con la ilusión de que aquello que compremos nos dará la felicidad. Pero es mentira. Por eso es por lo que cada año, cada mes, cada semana y cada día hay una supuesta promoción que nunca se repetirá. Es hora que dejemos de creer en esas mentiras y le creamos más bien a Dios, a la verdad. Porque la oferta de Jesús, la oferta que Jesús nos ha hecho, ciertamente un día no se repetirá más. Y ya muchos en ese momento no podrán hallarlo. Por eso debemos buscarlo, porque todavía hay tiempo de hallar a Jesús. Le repito, quiero tratar de dejar esas palabras y que el Espíritu Santo las ponga en su corazón. Por favor, no tarde más en venir a Cristo. Recuerda que los únicos que podrán ir allí, es decir, a la presencia del Señor, a donde Él está, somos aquellos que le amamos y estamos dispuestos a rendirnos por completo a su voluntad. Esto es bien sencillo de entender, no lo compliquemos. Esto funciona así. En la compañía de Jesús solo irán los que se han arrepentido de sus pecados, han pedido perdón y lo han recibido como su Señor y su Salvador. Eso es así. Esto significa que estos que han hecho eso le buscaron cuando todavía había tiempo. Lo encontraron mientras todavía podía ser hallado, y por eso tuvieron acceso a su divina y bendita presencia. Así que mi hermano, y especialmente usted, mi amigo, que todavía no le ha entregado el control de su vida a Cristo, no tarde más, porque todavía hay algo de tiempo. Ahí donde está, lo voy a invitar que incline su rostro y vamos a orar. Padre, en esta hora queremos darte gracias, porque por amor y por medio de Cristo nos has ofrecido el perdón de pecados y la salvación eterna. Gracias, Jesús, por advertirnos que hay un tiempo para poder hallarte. Espíritu Santo, ayúdanos a mantener nuestra mirada en las cosas eternas y que podamos servir de testimonio a otros que hay que buscar a Jesús mientras todavía hay tiempo de hallarlo. Ayúdanos a ser conscientes que un día esta puerta de oportunidad se cerrará para siempre. En tu nombre, Jesús, oramos y damos gracias. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan una feliz semana.